innovación, bueno, depende también el ámbito donde se aplique, pero me parece que es un poco incorporar la creatividad y nuevos conocimientos para concepciones que ya estaban vistas de cierta forma, buscarles otra forma de concebirlas. Me parece que la innovación, bueno, o sea, aplicada a procesos obviamente, es innovar el proceso en sí o partes o el producto, pero también se puede ver la innovación en otros aspectos o en otros ámbitos, no meramente en lo productivo. Pero bueno, me parece que es un poco esa mirada creativa y un poco salir de lo normal y de lo que está condicionado de cierta manera, incorporar conceptos nuevos eh, a cosas que necesitan un cambio o pueden llegar a mejorarse en algún aspecto. Ok, bárbaro. Bien. No solo entonces en el productivo, sino en muchas áreas. ¿Cuáles podrían ser las otras áreas? Y me parece que hasta en el desarrollo humano se puede innovar en acciones, por ejemplo, no sé, en recursos humanos, por ejemplo, innovar en acciones para motivar al personal, en formas de desarrollar las capacidades de las personas, digamos, innovar en actividades. Eso me parece que también son ámbitos que a lo mejor la innovación tiene mucho por explotar también. Andrea Flores, ¿estás ahí? Catalina Sabela. Vamos a eliminar a Catalina Sabela. Andrea Flores. Uno, dos, tres. Eliminamos a Andrea Flores. Quedan 45 que presentaron el trabajo de los 70 y pico que estaban anotados, ¿sí? Al menos eso me fijé, había 45 presentaciones. Bien. ¿Cuál sería eh, Federico Picone? Federico Picone, sí. Pico. Pico, Pico. ¿Cuál sería el valor de la innovación en el mundo de hoy? El valor de la innovación en el mundo de hoy. ¿Cómo se escuchó justo? Se cortó. Las organizaciones del hoy en día, actuales. Y la innovación hace referencia a novedades, o sea, yo lo relaciono con algo novedoso. Y en una organización es importante ir innovando para ir actualizando un poco cómo va cambiando la sociedad, cómo va cambiando el ambiente, porque si quedamos en cosas viejas se vuelve retrógrada y se vuelve un poco monótono y ya queda antiguo lo que se está utilizando en la organización. Maico Mazzola, ¿hay una forma de gestionar la innovación en las organizaciones? Una forma de gestionar, o sea, la innovación permitiría hacer el pasaje que se está buscando, hacer un pasaje más a una ecología verde, a la sustentabilidad. Eso es lo que permitiría la innovación, o sea, mediante la transformación de los medios energéticos, del transporte, de los edificios. Un medio de gestionar la innovación, creo que los encargados de este gestionamiento de innovación serían los líderes que forman parte de las organizaciones. Ellos serían los encargados de gestionar y administrar, dependiendo del tipo de organización,
cómo llevar a cabo esta innovación. Esa es mi opinión. Sí, 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 opiniones. ¿Alguien sobre estas preguntas quiere decir algo? ¿Tiene una valorización, un modo de aproximación a este concepto que incorpore algo u otra forma alternativa a las que estamos escuchando? Profe, puede ser que las organizaciones mediante los objetivos de desarrollo sostenible puedan generar, implementándolos, una política verde y circular que, que tenga, al fin y al cabo, que tenga la idea de preservar el medio ambiente y no solamente es lo económico de la empresa. También se puede guiar a través de los principios de la ISO 26000, que son muy importantes también para llegar a eso de desarrollo sostenible dentro de una organización. Así es, eso sería como la dirección estratégica que debería tomar la innovación, ¿o no? Claro, o sea, a partir de ellos a partir de eso los líderes pueden generar una innovación basada, desde mi punto de vista, en lo que serían los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ok, Justina Aramayo, ¿y cuál sería, porque no parece ser ser ese el paradigma actual, cuál sería el paradigma que se está utilizando hoy en las organizaciones de uso de la innovación? ¿Escucharon bien otros? Porque Justina parece ser que no está y va a ser eliminada. Es el Uno. profe, el de sacar el máximo provecho de los recursos, como sea posible. ¿Eh? ¿Cómo? El de sacar el máximo provecho de los recursos, ya sea humanos o naturales, como sea posible. Ese sería el paradigma actual. Ujú. No de todos, no del 100%, pero quizás el que se viene trabajando. Eso. ¿Alguien más puede, o otra persona puede agregar algo más en ese sentido? Yo en sí no sé si está tan claro el paradigma a seguir, o sea, como que para mí están como en una búsqueda de llegar bien al paradigma. Algo interesante que decía en el video de Bernardo Toro era que el paradigma del cuidado era el paradigma que nos podía ayudar como a solucionar el daño que se había causado eh, y como que permitir que la especie humana perpetúe en el tiempo y además permite que evolucione y como conviviendo con todo el medio ambiente. Ujú. Ok, la pregunta o la invitación era el paradigma actual. Ese es el paradigma, digamos, que debería ser activado de una forma urgente en todas las organizaciones para alinear la actuación en ese sentido estratégico, ¿sí? De la sostenibilidad, el cuidado, como otra forma de decirlo. Pero el paradigma actual del uso del conocimiento y de la innovación, ¿cuál sería? Y usan sus conocimientos para generar los productos que le ayudan a ellos a, a crecer económicamente o para sus propios fines. Así es. Si lo conectan con algunas palabras, conceptos vistos en organización industrial el año pasado, donde estuvieron la mayoría, ¿cómo podríamos decirlo? Sí, para mí que es un crecimiento que se trata de hacer con la misma organización, pero siempre teniendo en cuenta de el cuidado del medio ambiente. O sea, siempre es innovar, pero con respecto a crear algo nuevo, pero llevarlo al medio ambiente. Actualmente se está tratando de llevarlo
para esa, digamos, orientación. Como que esa es la apuesta más a futuro, yo creo. Sí. Lo que dijo Mariano. Claro, sí, es como que está ingresando en la agenda eso, pero no venimos de allí. Al menos como paradigma principal. Profe, ¿puede ser que el paradigma es lo que vimos en la primera clase? Lo que en realidad en el video, no me acuerdo el nombre del hombre, que daba la conferencia que decía que el paradigma, actual paradigma es el del cuidado, que tiene como ventaja reparar los daños del pasado y prevenir los daños del futuro. Entonces, imagino que a través de eso utiliza el tema de la innovación para como amoldarse con el tema el paradigma del cuidado. Claro, eso sería nuevamente la agenda. Es decir, eso fue justificado y puesto así un poco porque yo dije, bueno, innovación y sostenibilidad van de la mano, la dirección es la sostenibilidad, la herramienta es la innovación. Pero esa es la agenda con los objetivos de desarrollo sostenible y todas las cosas que vimos, de economía crítica, circular, etcétera, etcétera, ecológica, verde, azul o todos los colores que hay, como la agenda, digamos, activar esa agenda con una mirada de futuro en ese sentido. Pero precisamente lo dice y casi ruega por el paradigma del cuidado porque no es el paradigma Claro, lo instalado. que decía él en ese mismo video era No, la de la... no estaríamos hablando del cuidado si ese fuera el paradigma actual. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la innovación en el paradigma? Bueno, vamos a llamar actual, no hay nada. O estamos en transición de varios. En el paradigma viejo, pongámosle. No sé, Puede acá. ser, puede ser que estamos dentro de este sistema de consumo, producción y consumo, digamos, Sí, pero ahí, constante. claro, lo dijo Carolina, en Entonces, cierto modo. Yo claro, invité a que, bueno, a ver cómo algunos conceptos claves de gestión que tienen que ver con estrategia, etcétera, etcétera, bueno, son tenidos en cuenta por ustedes para verbalizar algunas ideas, para conceptualizar. Recuerden que dijimos que la realidad es lenguaje, ¿sí? La realidad está formada por las palabras activas en las organizaciones, en ustedes, en la familia, en la sociedad. ¿Mm? Es eso de lo cual importa, de lo que se habla o lo que te hablas a vos mismo, aunque no sea la misma cosa que estás escuchando en la televisión. No sé si se entiende el sentido. Bueno, ¿alguien más quiere tirar un dardo para ver si pega por allí en algún lugar? Claro, alguien le había dicho, creo que no, ¿quién era? Maiko, creo, Ah, había profe. dicho algo similar. Guido había dicho algo similar. Bueno, un poco es eso, ¿sí? Y eso en términos a lo mejor más ajustados sería, bueno, se intentan desarrollar ventajas competitivas en base al uso del conocimiento, de la innovación. La palabra competitiva no es comparativa, o no es cooperativa u otras palabras, es competir. Y el competir es un poco ganan unos y tal vez pierden otros, ¿sí? No estamos en el paradigma ganar-ganar o en la búsqueda de esas lógicas colaborativas. ¿Está? Es más Por como eso, aplastar al otro, es la competitividad esa. No, sí, no un es poco tipo cooperación, pero sí es aplastar al, la al otro que competitividad está ahí al lado. con eso. La competitividad tiene que ver con ganar, así como ganar carreras, llegar antes que otro. Ese es el paradigma del éxito del cual también hablaba, ¿sí?
en el video Bernardo Toro sobre el paradigma del cuidado. Sí, hablaba Muy de bien. la maximización, que es la que se está dando ahora. El concepto de Maximización. Ahora, ¿Cómo? ¿en qué? ¿Maximización en qué? Por ejemplo, decía que uno siempre aspira al mayor éxito, al mejor, no sé, auto, los mejores hijos, o sea, como todo más, y en eso, por ahí, uno excluía al otro en esa búsqueda de maximizarse. Es como que era a expensas de, bueno, justamente del bienestar o no sé si bienestar, pero no me sale la palabra a lo que voy. Bueno, ahora ya sale en un ratito. Hay cambios sutiles que por ahí a lo mejor no quedan tan claros porque mejor no se han puesto a pensar mucho en ello, pero convendría detenerse y pensar en esas cosas. Por ejemplo, si yo pienso en lo que decíamos nosotros, bueno, organizaciones seguras, saludables, responsables, sostenibles y humanas, bueno, por ahí podríamos pensar que un montón de preocupaciones que se toman hoy, centradas en las políticas que vimos el año pasado, de administración por calidad total, en donde el cliente se transforma en el epicentro del desarrollo de los diseños y la búsqueda digamos, de lo que llamamos fidelización del cliente. Es decir, que valorizar el rol que tiene el cliente en el aspecto estratégico porque es el que está permitiendo el flujo de ingreso de fondos que nos permiten hacer mover esa lógica empresaria. ¿tá? Pero ¿cuál es el cambio sutil entre eso, en donde tendríamos una política en donde pensamos en el cliente, a la palabra humano, desarrollo humano o una organización que tenga como más activo el tema del humano? Es el sentido del utilitarismo. ¿tá? Yo pienso en el cliente porque ese cliente va a comprarme, entonces necesito fidelizarlo. Es toda una lógica utilitaria comercial. Que es obvio que, en sentido de construir la fortaleza económica, se necesita de eso. Pero un poco lo que decíamos es, hay que ir un poco más allá de eso, porque también puede ser que yo necesite no solo pensar en ese cliente actual y sus necesidades, sino también en un cliente que todavía a lo mejor no existe, o en una persona con determinadas emociones, a lo mejor muy distinta a lo que es el cliente actual, etcétera, etcétera. Entonces yo voy por el camino de la innovación cuando salgo de las lógicas habituales. Yo no me acuerdo, porque podría ser el momento, a lo mejor ahora, porque no tengo muchas ganas de ir por el PowerPoint habitual, porque en la página he puesto ahí la invitación para que ustedes lean eso, y eso es lo que vamos a hacer. Ustedes van a leer ese PowerPoint y van a ver los videos un poco que están allí en la semana, una cosa así, y van a anotar preguntas que tengan de cosas que no entiendan. Ese viaje es un poco, tiene grandes bloques. Esos grandes bloques son cómo valorizamos la innovación. ¿Por qué hablamos de innovación? La relación que tiene la innovación con la construcción del futuro y qué tipo de futuro quiero. Un futuro entonces responsable, sostenible y todas esas cosas que estamos diciendo. Después, ¿qué rol tiene en la competitividad de las empresas? ¿Cómo se construyen los capitales? El capital estructural, el capital social, el capital intelectual. Capital intelectual, ¿qué sería? El stock de conocimiento que está disponible para poder, ¿qué?
para poder utilizarlo en un sentido de crear valor, agregar valor, o hacer cambios, optimizar, o hacer reingeniería o lo que fuera para buscar la mejor solución, el mejor producto, el mejor servicio o lo que fuera. ¿Vamos? Hay definiciones de innovación en términos de que la innovación sería cómo yo uso ese conocimiento para crear no solo soluciones de mercado, es decir, que tengan un valor comercial en un mercado, sino también soluciones sociales, que pueden ser, bueno, algunas empresas que les interese eso desde el punto de vista de la sostenibilidad, la responsabilidad y la ética de ir más allá, en lo que vimos en el bloque anterior, o empresas que directamente ponen, que son las empresas llamadas B, que ponen en sus objetivos esto del triple impacto. Es decir, desde el vamos van a hacer negocios pensando en triple impacto y no solo en la cuestión económica. Es decir, es como una especie de compromiso institucional que está ¿en dónde? En los estatutos de formación y en los cuadros organizacionales de esa organización. Pero bueno, como esas son algunas, las otras, bueno, tendrán que tal vez ir yendo en una dirección de mayor responsabilidad y sostenibilidad, pero todas van a usar ese stock de conocimiento para crear ese valor que estaría potencialmente en las soluciones, en los nuevos productos, los nuevos servicios, como digo, los nuevos materiales, las nuevas respuestas de gestión, las nuevas emociones, experiencias que yo creo con tecnologías sofisticadas o no, con simple conectar dos ideas que estaban desconectadas, yo puedo crear algo de valor, ¿no? Como daba el ejemplo el año pasado de cómo conectando, cómo quería hacer Ford o cambiar las lógicas de producción con lo que sucedía en los frigoríficos, dijo, voy a fabricar los autos de este modo, ¿está claro? Pero, bueno, si sigo el viaje en bloque, después se habla de ¿qué? De sistemas de innovación. ¿Alguien tiene una idea de qué sería Sofía Lignani, ¿estás allí? Un sistema de innovación. Sofía Lignani, bueno, va a ser... Sí, profe, acá estoy. Se me corta un poco, no sé si me escucha. Entonces, ¿la pregunta la escuchaste? No. ¿Quién escuchó la pregunta? ¿Qué hice? Es un sistema de innovación. ¿Qué es un sistema de innovación? Sofía, ¿qué es un sistema de innovación? ¿Eh? ¿Qué te sugiere? Sofía. Puede ser como una herramienta por ahí para ayudar a los innovadores, a los que innovan. ¿Alguien tiene alguna respuesta alternativa? ¿Podría ser los procedimientos para llevar a cabo la innovación? Eso es más bien las lógicas de gestión. ¿Una idea para llegar a un proceso o un producto? No. Elementos que se relacionan para poder generar para llegar al proceso de innovación. Ahí estás leyendo, ¿lo buscaste en Google? No, profe, estoy viendo su material teórico. Bueno. Ok. Habitualmente un sistema es ¿qué? Un conjunto de elementos que se organizan de algún modo, ¿sí? Con algún objetivo, y esas interrelaciones, bueno, hacen de que se produzca ese fin buscado. Entonces,
Y esa es la mirada de sistemas que deberían tener, porque la vimos un poco el año pasado, en qué, relacionada con qué metáfora vimos teoría de sistemas. Cuando se empezaba a complejizar la mirada de las organizaciones y pasábamos de organizaciones mecánicas a organizaciones más orgánicas, a organizaciones, digamos, que seguían las lógicas cerebrales, digamos, con poder holográfico, empezamos a ver teoría de sistemas. Y empezamos a hablar de algunos conceptos de la teoría de sistemas, que es eso precisamente. ¿Cómo operan determinados variables, operadores allí? ¿Ustedes tienen la mirada de que de la persona, ustedes como cuerpo, son un sistema? Sí. Son un montón de subsistemas, elementos, organizados de un modo complejo, que apuntan en el caso del cuerpo humano, ¿a qué? A sobrevivir y a tener éxito en sus planes, bueno, culturales o los que fuera, que están activos. Entonces un sistema es eso. Y si nos pensamos como un sistema de innovación son todos los operadores sociales que actúan para que la innovación exista como tal. ¿Y quiénes serían los operadores más importantes? Bueno, las universidades, el CONICET, ¿sí? Desde el punto de vista científico, pero hay 4 grandes operadores, grupos. El científico, donde tenemos que la CONEA, CONAE, el INTA, todas las universidades, el CONICET, un montón de ONGs ligadas al conocimiento, hay un montón que se les ocurra a ustedes más en esa área. Académico, científico, educativa, investigación. Eso es uno de los 4. El otro es que las propias empresas, que también permanentemente están buscando soluciones y a la vez, bueno, necesitan crear valor, necesitan construir servicios, productos. Los otros son las empresas de servicios avanzados, de tecnología avanzada, por ejemplo, las que utilizan empresas para contratar, para certificar normas, para hacer metrología, para hacer mediciones físico-químicas, que a veces es la propia universidad o a veces son empresas. Y el Estado y los bancos, ¿por qué? Porque otorgan financiamiento. ¿Qué hay allí entonces? Conocimientos en 2 fundamentalmente, que son las empresas de servicios avanzados y de tecnología y el sistema científico tecnológico de investigación. Una o 2, que es el Estado y los bancos, que otorgan financiamiento. Y la otra pata de las 4, ¿qué es? Las propias empresas que van a usar eso. ¿Para qué? Para buscar las respuestas que potencialmente estarían buscando los clientes y por lo cual los clientes estarían dispuestos a pagar algo, de lo cual se nutre entonces la organización para poder vivir y bueno, construir sus objetivos. Entonces también está allí, en el PowerPoint precisamente, todo eso, los sistemas de innovación, cómo operan, cuáles son las unidades de interrelación. Y bueno, ¿cómo yo me relaciono si yo quiero innovar como una empresa? ¿Sí? ¿Qué tengo que tener? Y por ahí financiamiento. Entonces, van a ver, hay otro PowerPoint que tiene que un montón de programas del Estado y demás que otorga financiamiento. ¿Tá? Otorga financiamiento, obviamente a través de ¿qué? De presentar proyectos, etcétera, etcétera, y a lo mejor no el 100%, en algunos casos sí, pero el 80, el 50%, para que también haya un compromiso de recursos por parte de la empresa. Y la empresa a lo mejor también necesita, bueno, asociarse con este grupo de investigación para desarrollar una determinada idea. Entonces hace convenios con la universidad o hace joint venture. Es decir, un montón de mecanismos cuyas palabras van a ver allí. Han escuchado hablar, por ejemplo, de parque tecnológico, parque empresarial, parque científico-tecnológico, aceleradoras de empresas, incubadoras de empresas.
Sí, sí. Bueno, por ahí lo tienen bueno, lo tienen como sueltos en lugares anecdóticos, demás. La idea La Facu de- tiene una incubadora, sí, una incubadora de empresas. Sí, la Tenemos una materia que se encarga de hacer formaciones de tutores, en la que básicamente nosotros somos parte de un equipo en donde ayudamos a desarrollar un proyecto de un emprendedor. Bien, entonces, hablando del sistema, todas esas partes formarían, o estarían como elementos dentro del sistema en donde pueden ser usados ¿por quién? Por los potenciales innovadores, que le llamamos también emprendedores, intrapreneur o emprendedor interno de la empresa, o intrapreneur que son emprendedores tipo empresarios, que hemos estado hablando porque lo poníamos en el centro, recuerdan, ética, espíritu empresarial, emprendedor, innovador y educación estaban en el centro de un triángulo que tenía 3 vértices: sostenibilidad arriba, cooperación a la derecha abajo y gobernabilidad a la izquierda abajo. ¿Sí? Eso es para que, digamos, vayan incorporando esos elementos, esos conceptos, porque eso yo ya lo dije, hasta puede ser más valioso en su futuro que recordar una determinada ecuación, ¿sí?, que vieron en física, que a lo mejor tuvieron que hacer enorme cantidad de problemas, aprenderlo muy bien, etc., repetirlo como un loro, recordar que ese concepto es así y demás, pero a lo mejor no está presente cotidianamente en las decisiones. Puede estar, a lo mejor muy esporádicamente, o a veces nunca más se vuelven a encontrar con un cálculo como ese, como siempre digo. Pero todas estas cosas que están en esas lógicas que venimos viendo en gestión desde el año pasado, además, están presentes todos los días, en las decisiones que se toman, en la dirección estratégica, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que, insisto, ir poniendo más en orden todos esos conceptos dentro de ustedes. Bueno, ahora van a estar un poco más solos porque yo les digo, bueno, con esta guía de lo que hay ahí en el PowerPoint y los videos que hay, más algunas lecturas que pueden hacer de los materiales, bueno, tratarán ustedes de construir cosas que seguramente irán entendiendo mejor según esa propuesta y si no, bueno, harán preguntas, anotarán preguntas, incluso si quieren ir más allá, porque a lo mejor entienden ese concepto, pero no está claro en ustedes una relación con tal otro concepto. Bueno, lo que ustedes quieran, hacer preguntas, incluso estar ahí adentro, en lo que viene después de lo que es sistema de innovación. Que cada uno de esos temas, de todo ese PowerPoint, por ejemplo, en un posgrado que di para una universidad en Tucumán y demás, bueno, eran 6 clases enteras de 4 horas cada clase prácticamente, ¿se entiende? O sea, uno podría estar deteniéndose y analizando particularmente un montón de cosas. Pero bueno, eso es más, al menos, digamos, desde el punto de vista de ponerlo aquí, la idea es que ustedes lo tengan, bueno, en la agenda del modo más completo posible, pero bueno, no, todavía no les es tan significativo como le puede ser a alguien que ya tiene una experiencia laboral importante y sabe que la innovación es una herramienta clave que a lo mejor depende del futuro de la organización. Ustedes también lo pueden intuir, ya lo saben, pero a lo mejor todavía están sesgados más hacia manejar un montón de cálculos y lógicas. En un posgrado de administración de negocios, un MBA o como se llame, bueno, en general existe la posibilidad de avanzar un poco más allá y en parte esos contenidos mucho más desarrollados son los que están en ese PowerPoint. Bueno, después, ¿qué viene? Después viene esto de, bueno, yo opero en un sistema,
Yo puedo ser un oferente, si estoy trabajando, a lo mejor ustedes trabajan en un grupo de investigación, capaz que uno lo esté haciendo ya en algunos de los grupos que tiene la facultad, ligados a química, o a servicio, o a cuestiones ambientales, como el SICA, o algún otro, o no. Pero vos podés ser oferente desde uno de ellos, en el sistema de innovación, o podés ser demandante, es decir, una empresa, o el Estado, o una ONG que necesita, y de ahí viene esa articulación. Mientras más conectividad haya, fundamentalmente, inicialmente, más visibilidad de quiénes son los que potencialmente pueden ayudar, más conectividad, más conocimiento, bueno, va a haber más posibilidades para encontrar recursos, soluciones que me permitan empoderarme como organización. ¿Vamos? Ese es el sentido de pensar como un sistema que se interrelaciona y que tiene, ahí hay ejemplos de la política europea, que un poco nosotros seguimos la política europea, de digamos, los lineamientos estratégicos que aparecieron en la década del 90, con los teóricos que dijeron, bueno, no podemos perder esta carrera, económicamente es clave, ese era el paradigma que yo también les decía. El paradigma anterior estaba vinculado exclusivamente con la competitividad de las empresas. El paradigma actual tiene eso, pero debe estar centrado en la sostenibilidad de sus productos, acciones y demás, porque hay una agenda global que lo impone en virtud de todos estos peligros que hemos analizado. Entonces, después de entender esto del sistema y cómo operan, que es otro de los bloques, viene otro bloque que tiene que ver con, por ejemplo, bueno, algunas herramientas que son necesarias para el diseño. Hay una que se llama Design Thinking, de Tim Brown. Ahí tienen un artículo también, está explicado ahí. Incluso van a hacer un práctico con Luciana cuando tal vez la clase que viene o la siguiente se recupere. Y también, bueno, pero los materiales allí apuntan a qué es importante. Bueno, cómo comprendemos nosotros, cómo lo que está sucediendo en el mercado, cómo empatizamos con las necesidades, no solo de los clientes, porque pueden ser limitadas esas necesidades, sino las necesidades más allá de nuestros clientes para, bueno, desarrollar respuestas, como siempre digo, inteligentes, productos, servicios. Pero, upa, si cayó la comida. Bien, entonces, comprender, ahí hay algo muy interesante que tiene que ver también cómo empatizamos con ese cliente, con las necesidades que tiene, decía, y también cómo pensamos las experiencias que tiene. Ese usuario, ciudadano, cliente, relación, stakeholder, involucrado, como quieran llamarlo, el otro, un poco que no soy yo, pero que somos parte de un sistema de relaciones por los económicas, sociales, más por los cuales somos significativos uno con otros. Y está interesante eso también, está interesante lo de los modelos. Hay modelos centrados de innovación, centrado en el propio modelo, un modelo distinto, en el cliente y sus necesidades, en lo geográfico, ¿sí?, que supone abrir incluso mercados. Por ejemplo, para mucha gente, Buenos Aires está asociado ¿a qué? Al tango, al asado, a una vida cultural activa, ¿está claro? Entonces, eso mismo, el lugar geográfico te permite a vos generar determinado servicio, valor, conectar incluso algo a lo mejor que no tiene nada que ver. Imagínense, hay un ejemplo ahí que cuando lo miren pueden chusmear incluso en la web, que tiene que ver con compañía de estética, que
lo que hacía era esto de ofrecer, trae el cuerpo que tenés y llévate el que querés. ¿Está? Muy potente el mensaje, ¿no? Es decir, si sos invitado a eso, wow, genial. Entonces la idea era, bueno, unos días en Buenos Aires en donde había retoques diversos, estéticos, etcétera, etcétera, y mientras se desinflamaba, si eso ocurría o lo que fuera, tenía la posibilidad de aprender a bailar tango, de tener experiencia con los gauchos, comer algún asado, visitar la Boca, bueno, un montón de cosas que cuando volviera a su país, porque estaba pensado también para clientes latinoamericanos o mundiales, ¿tá? Entonces, cuando volviera a su país, no solo ya volvía con un nuevo look, tal vez, pero también a contar cosas interesantes, etcétera, etcétera, lo cual lo hacía mucho más atrayente. Entonces ahí tenía una especie de mix, pensado en el cliente, pero también el valor de la geografía aportaba. Por ejemplo, no es lo mismo, ahí está el ejemplo del café colombiano, Juan Valdés, que es una marca, y un café muy rico, poderoso, que bueno, porque es colombiano precisamente, si fuera a lo mejor Juan Valdés, y lo harían acá, a lo mejor en Santiago del Estero, en donde las condiciones del café no sería, bueno, no sería lo mismo, ¿está claro? No porque sea Santiago del Estero, sino porque no están las condiciones en general para que crezca una buena planta de café y se produzca un café rico allí, ¿sí? Entonces, la geografía también importa, el modelo de negocio como fue el de la ruptura, lo disruptivo que fue Amazon, ¿sí? Donde las librerías antes, ¿cómo eran? Bueno, había que ir a comprar ahí, ver, hojear el libro, y después lo comprabas vía internet y lo recibías en tu casa. Esto que digo, centrado en el cliente, y también, bueno, ahí están, no sé si me olvidé. Ok. Y después se va ¿hacia dónde? Hacia lo que es pensar algunas otras cosas importantes que tienen que ver con los indicadores de ciencia, tecnología, innovación, cómo se miden, quién los mide, cómo comparamos las políticas de los países, las inversiones que hace uno u otro en eso a través de indicadores globales. Y ahí hay otro paquete de eso, hay otro paquete que tiene que ver con la legislación, qué son las patentes, qué es el registro de marcas, cuáles son las leyes, cuál es la diferencia, cuáles son las bases de datos de patente a las cuales potencialmente ustedes pueden hacer una investigación para ver cuando les digan, bueno, por ejemplo, necesitamos innovar porque no queremos perder el aroma de este café en el proceso de tostado o de producción del café. Y obviamente, por todo lo que se le hace al café, se pierde una buena parte de esas propiedades. Y esto es un hecho real lo que estoy contando. Entonces, alguien a lo mejor es llamado a decir, bueno, fíjate qué tecnologías alternativas podemos utilizar. ¿Por qué? Porque una de las cosas principales de la relación con el café que tiene un cliente es que, bueno, el color, ¿sí? Es importante, el lugar en donde lo toma, pero el olor es una de las cosas principales o no. Es casi lo más potente tal vez, además del color y otras cuestiones. Es lo que hasta podría llegar a transformar a uno, bueno, en un amante así obsesivo de esa marca, o hincha de esa marca, un fiel cliente. Ok, entonces, bueno, lo que hizo esta persona es buscar precisamente que en las bases de datos de patentes, cuáles podrían llegar a ser las tecnologías que no, digamos, hicieran perder tanto esa propiedad capital, ¿sí? Que era el aroma del café. Entonces, tal vez ustedes a futuro tendrán que buscar cuáles pueden ser las tecnologías que yo puedo usar para hacer esto más amigable con el ambiente.
o para enriquecer tal cosa por sobre otra. Entonces, las bases de datos de patentes es algo importante en términos de tener en cuenta. Obviamente que tal vez tendrían que, bueno, ponerse a ver todo esto que está allí más en detalle, porque si recién son salidos de ingeniero químico y los ponen con un trabajo de esto, es apasionante, sí, pero bueno, van a tener que aprender, como sucede siempre, muchísimo alrededor de esas lógicas, ¿no? Y bueno, por acá tienen como la vía de entrada a eso. Entonces también está ese bloque legal de derechos, digamos, de patentes, de marcas y toda esa historia. Y después hay otro que tiene que ver con la gestión de la innovación en las organizaciones. Y la gestión de la innovación en las organizaciones, y hay ISOs que están activas para... un segundo. Hay ISOs de ¿qué? De algo que van a ver también con un poco como concepto de gestión de conocimiento, inteligencia competitiva con Luciana Fernández. Y hay ISOs de vigilancia tecnológica y de lo que es gestión de la innovación en las organizaciones. ¿Para qué? Para desarrollar de un modo sistemático estas cuestiones. ¿Por qué la vigilancia? También está explicado un poco ahí en las herramientas relacionadas, la prospectiva, la construcción de escenario, la vigilancia tecnológica. Tienen que ver con esto de, bueno, ¿cuál es la diferencia que tiene mi organización con respecto a otros? ¿O qué es lo que pueden estar desarrollándose a nivel científico-tecnológico que yo necesito conocer? Porque si otro lo conoce antes que yo, a lo mejor puedo quedar fuera del mercado por la velocidad de adopción de esa tecnología que hace la competencia u otro potencial entrante al negocio. Entonces la ISO, por ejemplo, 56002 del 2019 es la de gestión de la innovación y la 50520 de vigilancia tecnológica, y esas cooperan en la gestión sistemática. Porque una cosa es que alguien venga con una idea y bueno, la ponga a consideración y algunos lo analicen y digan qué bárbaro, ¿sí? Vamos a hacerlo. Está bueno, la innovación esa. Y otra cosa es que haya un sistema de gestión que ya esté funcionando con, ¿qué? Con registros, con lógicas tipo como la que hemos visto así en el planear, hacer, verificar, actuar, de que están en las ISO 9000, 14000, etcétera, etcétera, que yo les explicaba el año pasado, que es la administración por directrices, ¿no? ¿Sí? En donde también vimos parte de la guía de responsabilidad social. Bueno, entonces, aquellos que a futuro les interese este tema, bueno, esas normas van a ser como una especie de insumo necesario, van a tener que ir al IRAM, entrar en el sitio web del IRAM, comprar esa norma, leerla bien, porque eso supone que es la lógica central para manejar en esa organización. Todas estas son herramientas también para que potencialmente ustedes sepan usar las oportunidades que puede haber en su organización, de cosas que no están resueltas, en responsabilidad, en sostenibilidad, en innovación, cosas que son la agenda del hoy y del futuro, y que a lo mejor todavía ni manejan conceptualmente, ni manejan desde el punto de vista teórico, ni tienen herramientas las personas en las cuales van a trabajar. Claro, si entran a Arcos, seguramente sí. Ustedes van a tener que al menos manejar todos estos conceptos para entender de qué se está hablando. Y en otras organizaciones, a lo mejor el rol de ustedes es ustedes crean la agenda. Porque la agenda hasta ese momento se habló, y lo más novedoso que hablamos acá, a lo mejor es de calidad.
Y calidad, ya les expliqué, era que el paradigma de la década del 80, es decir, hace 50 años, ¿ah? 40. Entonces, a lo mejor son ustedes los que, porque leyeron, porque se involucraron, porque pensaron estas cosas, porque indagaron y demás, son los que empiezan a decir, mira, podemos ir por acá, podemos usar esto, acá está esta herramienta, acá está este financiamiento posible que da el Estado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Deberíamos buscar en el sistema de innovación, en el sistema de ciencia, quién nos puede ayudar en esto. Bueno, todo eso sí está activo en ustedes, esos conceptos. Y si no, las cosas pasarán como pasan tantas, porque solo vemos lo que conocemos. Y a la vez también, digamos, la suerte que sería, sería, por ahí lo definen, no sé, hemos visto nosotros un video de Kevin Roberts, hablando sobre, es una ecuación en donde está la creatividad, ¿no? Bueno, lo vamos a ver entonces, yo creí que por ahí lo había pasado, no me acuerdo, pero bueno, no sé si a lo mejor lo usé el año pasado, porque a veces mezclo, pero bueno, lo vamos a ver, y si no se acuerdan, a lo mejor amerita verlo de nuevo, y puede disparar algunas cosas interesantes que tienen que ver con el liderazgo, y lo que es un paradigma actual, desafiante, porque el innovador es eso también. Primero, tal vez ustedes tendrán que ser inteligentes en el momento de decidir, bueno, cuán conservador o cuán innovador son, porque hay organizaciones que, bueno, no les gusta a lo mejor este ímpetu, y hay incluso jefes que por ahí sienten o celos o sienten que podés estar minándole el puesto o lo que fuera, y en general, los formados en las anteriores lógicas, y hay muchos, y que muchos de los que tienen el poder están formados en esas lógicas, uno tendrá que ser inteligente de, bueno, a ver, hasta dónde y cómo y cuán seguro o segura tengo que estar para proponer que, en general, esas mismas cosas le van a ir, bueno, dando a ustedes la posibilidad de involucrarse más, generar pasión, que era una de las cosas que veíamos, ese motor que tiene, hablando en términos mecánicos, que tiene que prenderse para que uno tenga más energía, más fuerza. Y bueno, y en ese sentido hay que estar preparado porque esa preparación tiene que ver con el uso de determinada oportunidad. Casi que a veces lo que llamamos suerte está relacionado con eso. ¿Cuán preparado estoy? ¿Cuán entiendo yo cómo se está jugando acá para decir tal cosa o tomar tal decisión? Bueno, lo vamos a ver un poco en el video eso. Y el último bloque tiene que ver con esta que le decía, las herramientas, ¿no? Otra que van a usar va a ser TRIZ. TRIZ, ¿para qué? Para resolver algún problema con esa herramienta, para innovar en algún producto, en algún servicio, lo que ustedes propongan, que también es un práctico que van a ser cruciales. Pero hay otras técnicas que son Scamper, que son de creatividad e innovación, algunas, bueno, el famoso Giorgino de idea, que no es necesario ni nombrarlo, el sombrero, los 6 sombreros para pensar, etcétera, es decir, enorme cantidad de técnicas, que también hay un PDF ahí con algunas cosas. Es decir, aquellos que estén interesados y les guste, pueden y tienen ahí videos, materiales, etcétera, para meterse. Y además, en esta relación que vayan teniendo con eso, bueno, van anotando preguntas que quieran hacerme y demás, y bueno, las responderemos acá. Vamos a ver entonces ese video ahora, para ver algunas cosas que tienen que ver con la posición que uno debería tener potencialmente, y el rol que tienen algunos elementos dentro de la creación de potencial en todo sentido. Espere que lo tengo que buscar. Profe, una pregunta.
estoy viendo el archivo que subió donde está todo, digamos, los ítems o las lecturas, los videos, todo eso. Y ahí son como 6. ¿Esas tendríamos que verlas o leerlas, hacer todo para la semana que viene o no sé, la mitad de la semana que Esto viene? esto ya está más tranquilo, es decir, esto es del tipo, yo quiero que lo mejor que puede pasar es que, bueno, se involucren y vean todo y construyan dentro de ustedes algo que sea significativo. Pero acá, el objetivo un poco de la cátedra es al menos que tengan en la agenda esta serie de herramientas de un modo global, que con ir con el PowerPoint, pensar sobre ello, por ahí ver algunos de los videos propuestos en el PowerPoint, ¿está? ¿Sí? Y anotar preguntas, porque quiero que cambie también aquí la historia. En cambio de yo decir cómo son las historias mostrando el PowerPoint, quiero que ustedes vean un PowerPoint y se pregunten, ¿qué me quiere decir? ¿Qué está diciendo acá con estas 3, 4, 5 cosas? Es decir, ustedes piensen, no solo escuchen. ¿Tá? Porque en realidad el aprendizaje más significativo es cuando ustedes se ponen y se involucran y piensan y se ven y se enfrentan con problemas o no entienden y se preguntan cosas. Bueno, eso es más importante que escuchar. Escuchar te organiza a vos algo y te parece, está bueno, sí se entiende, pero también es como que hay una relación menor y al tiempo ya ni me acuerdo qué dijo. ¿Está? Entonces, Perfecto, profe. ese es otro camino. Y también tiene que ver con la responsabilización, ¿hasta dónde? En esto, con este acercamiento, las preguntas, el contestar esas cosas, estos dos prácticos que hagan, más las cosas que les va a comentar Luciana y demás, en 2, 3 clases de innovación, más o menos. Está. Ok. He is Finn's coach of the second topic. Bueno, este dura unos 13 minutos. I want to talk about winning because winning is, for me, the challenge that we all face, no matter what business you're in, where you sit, whether you're an entrepreneur, whether you work in a company, whether you are in academia, even if you're a lawyer. Winning is what it's about. And the world that we live in, as you know, today and every day, the only world you've ever known, the only world I've ever known, is a crazy world. I know Ram and Co talk about strategy and the importance of strategy, but also they say that culture eats strategy for breakfast. And in a crazy world, that's absolutely true, right? Vince Lombardi, who was the coach of the century, Time Magazine's coach of the century, winning isn't everything, but wanting to win is, right? Winning at all costs is no good, but wanting to win, having hunger. And leaders who have to win in this crazy world, every day they have to start with their ABCs. Ambition, belief, courage. Ambition, belief, courage. What is your ambition for today? How strong is your belief that no matter how crazy the day is, you are going to achieve that ambition? And then do you have the courage to keep going with all the nonsense, with all the meetings, with all the idiotic emails, with all the mobile phone interruptions? Will you have the courage to keep going? Leaders have the ABCs every day. I do a bunch of work with the US Navy SEALs on leadership, with Delta Force.
And their whole view of life is that no plan ever sustains first contact with the enemy. So yes, you have to prepare, yes, you have to plan, and you know what? As soon as you get to work, the plan gets boof. So to win in that world is, they think about the power of three. Adapt, improvise, overcome. Adapt, improvise, overcome. Nothing is more important in today's world for a leader to win. For a football team, for a football manager, for a creative company, even for a bank, you've got to adapt, improvise, and overcome. And that's quite a challenge for many of us, because many of us are uncomfortable with change. We want to feel we're in control. We want to feel that we're prepared. Those are all decent feelings. But what we must really relish, that in this craziness, it's going to be fun. And as long as we're fast and agile and prepared and lucky, right? Luck is what happens when preparation meets opportunity. Luck is what happens when preparation meets opportunity. So when you're prepared, you put yourself out there, then you'll be lucky. So if you're looking at all those things, that's how you're going to win. People say you learn a lot from failure, and you do, but you learn an awful lot from success as well, right? I think the critical thing on failure is fail fast, learn fast, and fix fast. Okay? Don't be scared to fail, but do it real fast. That isn't the trick. The trick is to learn fast and fix fast. Not to write a memo about it, not to explain it, not to rationalize it, not to overcook it. Learn from it and fix the thing and get moving. Leadership are these four things. This is my definition of leadership anyway. First, to inspire everyone they touch to be the best they can be in pursuit of the company's purpose. So there's millions of leadership models that are taught, servant leadership, command and control kind of leadership. You will have heard loads of them. For me, in a crazy world with today's social media, with today's society, the key to a leader is inspiration. Can you inspire people to do the right thing? Can you inspire people to do what's right in pursuit of purpose? Not make them do it. Leaders don't need followers anymore. This model's crazy. Nobody wants to have followers. We want to inspire other leaders and create leaders. Leaders move from getting things done, which is what management does, to making things happen. We got to make things happen. If you just keep getting things done, your whole day goes away in no time, right? Everybody's working 7 days a week. Everybody's stressed. Everybody's trying to get work-life balance, which is a nonsense work-life balance. It's a stupid idea. Change comes in 3 buckets, and only 3 buckets. Incremental change, Kaizen, continuous improvement, making it better, faster, cleaner, whiter, sexier, cheaper, right? Incremental change, transformational change, and then disruptive change. Today is very sexy to talk about disruption. It's very sexy. Everybody is a disruptor. It's actually mainly useless. 95% of disruptions fail because they're built on destruction. So the critical thing, if you're a leader, is to know which change bucket to use, when, where, how, and why. Leaders have to use all 3 buckets. You have to change incrementally, constantly, to keep going, to keep getting better.
Then you have to change, you have to transform stuff to make it lively, to make it more creative, to change the game. And then there are occasions when you disrupt. Everyone talks about Amazon being a disruptor. And it's true, when Bezos, we work with Bezos, he disrupted the books. But now, he disrupts very little. His strategy is very simple. Lowest possible price, widest possible range, delivered today. Boom. We will not win in a VUCA world unless we can unleash all the creativities in this room. We're going to learn all about change, all about innovation, all about management, and all about this stuff. But in the end, we live in the age of the idea. Ideas are the currency of our generation. And ideas are the single thing that companies are designed to kill. Every company has someone in there. The abominable no man. No, we don't have the budget. It's not in the budget. We've tried that before. How would you know? It'll never work. That's not the way we do things here. That's why we're suffering, you idiot. The abominable no man. So this is what creativity is, seeing what everyone else has seen and thinking what no one else has thought. It is the number one skill you need. And you all have it. You just need to practice it and practice your ABCs and be more brave. So where do we stand? Okay, we're in the fourth industrial revolution, right? We're in the fourth industrial revolution. We have gone through the first three, and we're now in a place where we're seeing the fusion of technologies. There is no digital, there is no physical, it's the whole same thing. When people talk to me about digital marketing, I think you're crazy. The word digital is superfluous and marketing's dead, so get out of that. You know, it's a whole new world out there. So don't use the word digital. And when I say marketing's dead, I mean the traditional purpose of marketing, which was to build a brand, to build a customer, you know, the Peter Drucker, Phil Kotler stuff. That's dead. No longer is the role of marketing to build a brand. The role of marketing now is to create a movement. To create a movement. The one equation I've written is IQ plus EQ plus TQ plus BQ, all powered by CQ. You got that? This is the way you run a successful company in a VUCA world. IQ. You do not hire Muppets. Hire people with IQ, but not with a high intelligence quotient of a SAT score or a big MBA or a big degree. At Saatchi, we measured IQ on one thing and one thing only. What is your ability, your business IQ, to fail fast, learn fast, fix fast? And we scored everybody out of 100. That's the only thing you need in business. What is your ability to fail fast, learn fast, fix fast? That's how we measure business IQ. Take a look at your own, take a look at your bosses, take a look at your colleagues, your subordinates. Can they fail fast, learn fast, fix fast? If so, you become Ronaldo or Maradona. IQ, EQ, emotional quotient. Do you have empathy? Right? Data is all about knowing what the customer says and what the customer does. Bravo. We all know that. EQ is knowing what the customer feels. And you won't get that from big data because they won't tell you. And they don't even know. Right? EQ is that emotional quotient. Your empathy to feel the ebb and flow of a market. To feel what your customer feels in her deep, dark spirit, or her big white gold spirit.
your EQ. Technology quotient, do you rule technology or does your phone rule you? You know who you are. Okay, so are you on top of technology, using it to make you faster, more agile, smarter, or are you dominated by looking at your phone 200 times a day? That's the average. So TQ. So IQ, intelligence quotient, EQ, emotional quotient, TQ, technology quotient, BQ, bloody quick. Do it now, all powered by CQ, which you know what that is, creativity quotient. Creativity, that's the equation you need to run a happy life and to run a successful company. Ok, bueno. Revisamos algunas cosas, a ver quién quiere rescatar algo que le puede haber parecido importante allí. A mí, profe, me pareció buenísimo que nos cambie un poco la visión del tema del fracaso. O sea, el hombre expone que hay que te invita a fracasar, pero no fracasar por fracasar, sino fracasar, reponerte rápido y seguir adelante. Y por ahí tenemos ese concepto de, no quiero fracasar, entonces no hago nada. O ese miedo al fracaso, ¿no? Y que digamos, ese miedo como que te inhibe de alguna manera. Eso me pareció súper importante. Así es. ¿Qué más? Bueno, sumado a ese pensamiento, justamente antes había hablado el hombre justamente del líder que tiene que ganar. Que tiene que ganar siempre. A ver, pará. Está bueno esto de recordar quién, porque a lo mejor si hay alguien que dice cosas importantes, a lo mejor uno después puede poner Kevin Roberts y ver alguna conferencia o ver alguna otra cosa de ese en algún otro momento que tenga tiempo, ¿sí? Entonces, por eso siempre los autores, yo les digo, bueno, ven por ahí aquellos que ustedes consideran potentes, bueno, recordarlos y después buscar alguna otra cosa. Dale, sí. Mariano. Sí, perfecto. No recordaba el nombre, la verdad. Kevin Roberts, bueno, estaba diciendo sobre el pensamiento que tienen los líderes hoy, que es siempre ganar y ganar, y que, bueno, que no está mal ese pensamiento, pero en el momento que sea un fracaso, bueno, como dijo mi compañero, nos levantamos y seguimos, pero justamente que siempre está ese pensamiento de ganar, de ganar, digamos. Eso es lo que genera pasión. Y acá no está diciendo ganar para que otros pierdan, ¿está? ¿Sí? O sacarlos fuera de juego. Ya vamos a ver, porque creo que no lo vimos, pero el mismo Kevin Roberts diciendo otra cosa que se relaciona con el bloque que vimos de sostenibilidad, para que vean que es la misma persona, pero hablando, digamos, de ambas cosas importantes. Acá está en el rol del epicentro de estas cosas fundamentales para que vos en tu negocio, está hablando, digamos, ante empresarios, etcétera, etcétera, entonces, en ese lugar, bueno, a ver cómo te potencias. ¿Qué Profe, más? ahí destaca que lo más importante no es ganar, sino el querer ganar. Porque si uno quiere ganar, no importa si no gana, pero todos los días se va a esforzar para querer ganar, para querer progresar, para adaptarse, con el coraje para seguir adelante. No importa si uno no gana, lo más importante es el querer ganar. Sumado a esto, justo decían querer ganar, me quedó una frase que decía más de tener hambre de ganar. Y bueno, y esto seguía de el tema de la ambición, de querer hacerlo, después tener una creencia de que vas a poder con lo que te propones y después tener el coraje de no frenar, sino que continuar haciéndolo. Así es, esas tres, ¿no? El ABC en inglés. Ambition, beliefs, and coraje. ¿Bueno? Courage. No, sí. Ok. Yo, profe, estoy leyendo un libro que se llama El Club de las 5 AM de Robin Sharman, que también destaca mucho eso del querer ganar. Sí, bueno, es típicamente de la literatura del mundo de los negocios de este espíritu. También
tenemos que ponerlo no solo en el mundo de los negocios, sino, bueno, en todo. Es la posición, el espíritu, bueno, te relacionás con alguien, cuando haces algo que pueda llegar a ser ayudar a otro, es decir, también hacerlo con esa pasión, con ese involucramiento. El llegar a construir eso que decidiste querer o deseas. En ese sentido más amplio que el comercial debería instalarse también en ustedes. Después de esto de las 3 formas de innovar, ¿no? De cambiar. Ese cambio que vimos el año pasado, ¿en qué? Kaizen, ¿no? Kaizen, ¿qué era? Mejora continua. Planear, hacer, verificar, actuar. El circulito en el tiempo, ¿sí? Hacía que mejoráramos. ¿Tá? Eso era el Kaizen. Y ese es uno que tiene que estar y está habitualmente más que los otros. El otro es transformacional, que tiene que ver, bueno, ya ahí ponerse a pensar en algo un tanto más innovador, más revolucionario, que cambie determinadas lógicas, que se anime a más y no solo a pequeños ajustes y cambios. Y lo otro es el disruptivo, que es cómo destruimos este modo de hacer, cambiamos por otra lógica, que hoy se habla mucho, y bueno, hay muchos autores que hablan por él, pero él lo ironiza un poco diciendo, bueno, exageran también el valor de lo disruptivo, porque sí, claro, algunos fueron grandes disruptivos. Por ejemplo, hoy muchos, qué sé yo, a ver, vamos a preguntarle a ver cómo sería esa pregunta. Supongamos en el hipotético caso que hay, no sé, un secretario académico, un director académico de una facultad, de una universidad y por ahí, que no estoy pensando en Córdoba ni nada, he tenido alguna experiencia vinculada, pero en otros lados. Si ese, bueno, por ahí quiere innovar, ¿qué cosas deberían ser centrales en esa innovación? Bueno, si uno escucha que piensa aplicar blockchain para la entrega de títulos, ustedes cómo lo juzgan a eso. Vamos a aplicar la tecnología de blockchain para que la entrega de títulos sea más segura. Es algo que, ¿cómo lo evaluarían? ¿Qué tecnología, profe? Perdón. Blockchain. Blockchain es la que utiliza las monedas digitales, Bitcoin, todo eso, ¿sí? Que es como bloques, digamos, que tienen una forma de administrarse y demás, y encriptan determinada información, ¿tá? Y ese modo de encriptar la información hace seguro a lo que es las transacciones, ¿tá? Entonces es lo que está cambiando y va a cambiar fuertemente. De eso, digamos, tienen que empezar a leer un poco porque eso ya está, se está instalando fuertemente y dentro de unos años va a ser muy grosso el impacto que va a tener, ¿no? No solo la tecnología blockchain en todo, sino, bueno, fundamentalmente, imagínense que ya no va a ser el Banco Central a lo mejor, porque estos son monedas digitales que se pueden transferir persona a persona, y no hay ninguna moneda conocida por detrás. Es esa la moneda, que se llama, ¿qué? Bitcoin. ¿Y quién es dueño? Bueno, aparentemente un japonés, nadie cree que sea un japonés, pero hay algún grupo que diseñó esa tecnología, ¿sí? Que creó esa moneda y varias le siguieron, y que, bueno, ese hoy tiene un 5% del valor del Bitcoin, de la masa global del Bitcoin, y ese 5% es 26.000 millones de dólares. Entonces, imagínense, eso es un presupuesto a lo mejor, no sé, 2, 3, 4 veces presupuesto de Argentina ya está manejando lo que es Bitcoin. Y Bitcoin no está
hecho ni por la Reserva de Estados Unidos, ni por la Reserva ni el Banco Central de la República Argentina, ni por la Reserva China, ni por los rusos, nada, está hecho por un privado. Y la gente empieza a comprar y vender y utilizar eso para pagar. Fíjense cómo descentraliza la lógica del comando político y económico al que estamos habituados. Entonces va a haber también grandes movidas en donde, claro, los países no van a entregar el poder así nomás, ¿verdad? Va a haber seguramente bloqueos, va a haber alternativas de monedas digitales que los propios países hagan, ya hay algunos que salieron, Turquía ya salió con su propia moneda, etc. Y son movidas que ya se van a venir. Bueno, pero es una tecnología que también se utiliza para encriptar determinada información que hace que los sistemas se manejen más descentralizadamente, con relaciones más punto a punto y por eso tal vez de un modo más inteligente. ¿Ah? Que va a crear y ya crea sus propios problemas, pero bueno, también hay muchos que valoran eso en virtud de que y determinado sector está muy contento porque con eso puede eludir impuestos y cuestiones así, claro. ¿Por qué? Y al no ser una moneda que pueda ser, digamos, que tenga un curso legal en unos determinados países y demás, tampoco se le puede aplicar impuestos fácilmente, aparte porque todas las transacciones están encriptadas, y es que es como si fuera una especie, y ahí está alguna mirada de aquellos más libertarios que dicen, bueno, no, tenemos el derecho a ser libre, y si yo quiero pagarle a Maico esto, bueno, le transfiero estos bitcoins. Desde la lógica actual, eso es, bueno, si vos le querés dar todo esto, bueno, a lo mejor tenés que pagar determinados impuestos, o tenés que hacer transacciones de determinados modos, ¿sí? Bueno, esa tecnología hace de que no, se rompa todo eso. Entonces va a romper, ya está acá, pero ya, digamos, como que se va a instalar mucho en muchas cosas. Entonces, si yo les digo eso, el secretario académico decide utilizar esa tecnología para encriptar lo que son los títulos de ingenieros, por ejemplo, químicos de ustedes, no sé, ¿no? ¿Ustedes cómo lo considerarían eso? Uno podría decir innovador, ¿sí? Y por ser innovador, entonces, ¿puede ser valioso? ¿Es valioso? A mí me parece que en ese caso puntual, digamos, no sé, no tendría sentido, digamos, o sea, desde mi perspectiva. O sea, ¿para qué voy a querer yo encriptar o ocultar el título, digamos, de un profesional? O sea, innovador es, pero no sé si tiene un fin jugoso, digamos, si lo queremos ver así. Claro, por ahí lo que haría, según los defensores, es, bueno, esa hace que vos no puedas alterar, no habría la posibilidad de que alguien se apropie de un título, ¿sí? Porque esos títulos tendrían una validación encriptada que va a decodificar aquello que lo lea, y no hay otro que pueda llegar a tener ese título. Es decir, no se puede crear. ¿Está claro? Esa sería la ventaja principal. Pero está bien, que para mí lo que dice Danilo, no sé qué piensan los demás, pero bueno, vamos por el análisis este. ¿Por qué? Y porque si vos tenés que la cantidad de, si esa es tu principal justificación, pero tenés que hacer toda una inversión, una movida y demás, y vos prácticamente no tenés, o tenés, por ejemplo, en los últimos 20 años, sobre 50.000 títulos, uno que quiso hacerse el vivo, realmente no tiene mucho sentido, ¿está claro? Está bien, está bueno porque es una nueva tecnología, pero, y ahí está lo contextual. Pero si a la vez vos no has revisado o no has hecho revisar o no has actualizado las metodologías, determinadas herramientas, los planes de estudio, ¿sí? Pero te preocupás por eso, a lo mejor para algunos quedás como un innovador, pero en realidad, digamos, solo son un gran engañador, porque, digamos,
el valor central. Y por eso también está allí el pensar sobre la cadena de valor, la percepción de valor. Y esto tiene que ver también con las cuestiones éticas. ¿Sí? Porque yo podría instalar, oh, qué valioso, esa decisión de innovar acá, etcétera, en esa cuestión, pero para alguien un poco que piensa contextualmente, que piensa en términos estratégicos y demás, puede decir, realmente, como dijo Danilo, medio tonto. ¿Está? Sí, ponerse a utilizar un montón de recursos mientras hay otras cosas muchísimo más valiosas que hacer. Entonces eso también, ¿de qué va a depender? No hay ninguna máquina que vaya a decidir. Es que, lo que yo les decía, las competencias políticas, competencias conceptuales y las competencias técnicas, las que van a dirimir, y sobre todo allí las políticas, la capacidad que tengan de argumentar unos y otros, etcétera, etcétera, para definir quién un poco tiene más razón o hacia dónde, qué rumbo toma la organización. Y puede ser que uno tenga razón, pero el otro ha construido alianzas de otro modo por su simpatía o por determinados intereses que maneja y demás, y a lo mejor vos que tenés la fundamentación fantástica y toda esta argumentación técnica, en realidad te quedás boqueando porque no se toma esa decisión. Entonces, esa es la vida cotidiana en las organizaciones. Y por eso capacitarse en esos conceptos y profundizar en esa mirada de esas complejidades es el desafío. ¿Qué alguna otra cosa rescatable por ahí de lo dicho? Que en estos momentos la creatividad es como lo más importante dentro de una organización. Las personas que son creativas, más de las que tienen mucho coeficiente o las que tienen un título, si no sos creativo con tu información que manejas o tu saber, es como que es medio... Hay mucha gente que tiene información. El tema es cómo utiliza, cómo, si son creativos, cómo lo aplican a todo lo que saben. La creatividad es el exponente de la sumatoria de esos factores. ¿Y los factores cuáles eran? Ese conocimiento de tipo ¿qué? Intelectual, ¿sí? Los recursos intelectuales que vos tenés. ¿Que son qué? El conjunto de esas herramientas técnicas, conceptos, la capacidad de ver, de comprender los sistemas, las variables que están actuando allí, todo eso hace a esa inteligencia. Aunque él diga, es como que está priorizando esto, bueno, equivocarse y digamos, recuperarse rápidamente de esa equivocación. Pero sabemos que el equivocarse implica que utilizar recursos, si tiene un costo. ¿Ah? Entonces, se entiende el espíritu de que hay que recuperarse rápidamente, ¿sí? Que sería la resiliencia, la capacidad de administrar inteligentemente el fracaso y no bajonearse, ¿ah? En ese trabajo, pero también tratar con inteligencia de equivocarse lo menos posible. Aunque también de arriesgarse, porque la innovación, si yo voy por el camino de equivocarme lo menos posible, ¿qué es lo mejor de hacer? Y lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy administrando cotidianamente? Y eso va en contra de innovar. Entonces, fíjense lo sutil que por ahí es esta cuestión conceptual de, bueno, hasta dónde una cosa, otra. Y después lo emocional, que lo emocional uno tiene que dar grandes batallas para reinsertar lo emocional en estudiantes, por ejemplo, de ingeniería, en donde son años y años fundamentalmente de que lo importante, bueno, todo el sistema por ahí hasta educativo, es la matemática, la lengua, ¿no? Y aprender esto, a lo mejor, toda esta fórmula, además, estaban semanas, meses, inversión enorme de tiempo, pero ¿cómo administrar las emociones para ser menos violento en las relaciones? Para tener relaciones, construir relaciones más significativas con otros, más humanas con otros, ¿cuántas horas el sistema educativo ha gastado, ha invertido en ustedes? Casi nada, ¿o no? ¿Sí?
Así es, hay tendencias de construir ese tipo de cosas, ¿no? Hay en otros, Bernardo Toro cuenta por ahí en otros, y yo lo he visto también en los viajes a los países más budistas, que, bueno, tienen momentos en los cuales están solo así en silencio. Es lo único que hay que hacer. Estar en ese lugar, en silencio, ¿para qué? Para percibir quiénes son, qué es lo que quieren, cuál es la agenda de valores activa, cuáles son las cosas, los propósitos que quieren desarrollar. Es decir, entenderse, visualizarse, ¿y qué son? No es que vaya a ocurrir en un momento, porque todos los días vos vas aprendiendo cosas nuevas, te vas relacionando con otros que te van generando nuevas emociones, nuevos intereses y demás. Pero sí, permanentemente tenés ese tiempo de ¿qué? De quietud y de silencio con vos mismo, porque habitualmente, al no estar preparados para eso, ¿qué es lo que hace la gente? Tengo 2 minutos y se pone a observar algo en particular, ¿no? Por ahí, prendo el televisor, o no, mando un mensajito, o voy a mirar tal serie que la tengo, ¿verdad? O voy a hacer gimnasia. Siempre hay algo para hacer, ¿tá? Pero el no hacer es una gran fuente también de potencial de creatividad, porque no es que no hagamos. Nuestra actividad, creemos que lo racional es lo más poderoso en nosotros. Y es también una creencia equivocada, porque somos muy poco racionales, somos mucho más emocionales, y a la vez la racionalidad consciente es una partecita ínfima de toda esa capacidad de procesamiento subconsciente que tenemos. La mayoría de la solución de las cosas no está porque vos obsesivamente te pones así, sino que enfocás, aprendés, entendés determinadas cosas y demás, y después soltás un poco, vas, no sé, a hacer otra cosa, o pasan horas, días y demás, y te llega la idea, te llega la solución, te llega la iluminación para. Así han sucedido muchas cosas de creaciones, de resolución de problemas, etcétera, etcétera. Y es cómo funciona incluso. Por eso también esto de estar bajo presión permanentemente, y tensión, estrés, como tienen su lógica muchas organizaciones, en realidad lo que están haciendo es matando su capital creativo. ¿Para administrar qué? La cotidianidad. Matan su capital estratégico para administrar el negocio hoy, en términos chiquitos, porque la creatividad puede estar resolviéndote los problemas, eso es salir de otros modos de esa situación actual. Por eso la creatividad está allí, pero la creatividad es algo, bueno, que está allí, que tenemos que también, hay algo que, ¿cómo definía esto de la suerte? ¿Qué decía sobre la suerte? Está bueno, ¿no? ¿Sí? Es decir, esto de estar preparado es importante para identificar la oportunidad, porque si no pasa y ni la veo, y también pues, un poco para saber potencialmente qué podría llegar a ser, o qué tengo que decir, etc. Bien. Entonces, ahí está lo emocional. Lo emocional, él lo pone en qué? En no solo pensar o administrar los datos, estos que hoy la mayoría dice, oh sí, tenemos que hacer el Customer Relationship Manager. ¿Para qué? Para administrar los datos de quiénes son los clientes, qué compran, cuándo lo compran, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso son datos que no te dicen, como él dice, ¿qué siente el cliente? Porque yo compro un montón de cosas, yo miro cosas también, ya lo he dicho, los algoritmos me sugieren, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que pienso de esas organizaciones y demás, de lo poco inteligente que son, que no lo saben, ¿está claro? Y estaría bueno que lo sepan para, bueno, atender también ese tipo de persona, o ese tipo de ciudadano, o ese tipo de relación que quiere tener esos otros, además de administrar lo clásico, ¿sí?
Pero creen que eso, porque la mayoría hace eso, además, bueno, qué fantástico. Pero hay un potencial tal vez que no están viendo. ¿Que está en dónde? En tratar de ver, sentir qué es lo que está emocionalmente viendo, sintiendo esa relación que vos creaste. Llamarle cliente si es comercial, o llamarle de otro modo, ¿eh? Qué sé yo, si sos ciudadano, el votante, o el activista, o lo que fuera, si tenés una relación emocional, esa relación amorosa, lo que fuera. Pero es importante eso. Y venimos de no manejo de esa información, de no aceptar la crítica, venimos de lugares bastante incómodos, bastante poco inteligentes. ¿O por qué creen que el mundo, de dónde venimos? De guerras. Venimos del machismo, venimos de la provocación, ¿sí? Venimos de esto de matar al otro, hacer desaparecer al otro, etcétera, etcétera. Del disvalor de la tierra. La tierra es un lugar de recursos en donde yo me puedo apropiar de todo aquello que pueda, porque eso implica riqueza. Es decir, eso es una mirada que hoy desde la inteligencia, esta que potencialmente tenemos, humana, y desde esta mirada de la sostenibilidad y demás, es como que son idiotas bravucones. En parte lo somos porque, qué sé yo vengo formado centralmente de ahí, aunque peleo todos los días, para reconstruirme desde otro lugar, ¿no? Pero también eso tiene que ver con esto de cómo los hombres deconstruyen un montón de mensajes que la cultura les ha metido, ¿sí? Las propias mujeres, que bueno, lo están haciendo bien desde el punto de vista de empoderarse, porque tienen como una mirada, tal vez hasta incluso emocionalmente, mucho más saludable que habitualmente el hombre, y hay, aunque podemos decir, bueno, no hay diferencias, hay por ahí algunas diferencias que son culturales, algunas hasta incluso biológicas, ¿sí? Que un poco eso lo vimos en alguna de las metáforas, recuerdan el año pasado, así rápidamente. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con la innovación. La innovación está potencialmente presente en lo que querramos, podemos gestionarla en nosotros. Lo que hay que activar es eso de, recuerdan el bucle doble, preguntarnos si lo que estamos haciendo, las normas operativas que estamos siguiendo, nuestro comportamiento, nuestra conducta son las adecuadas. Y no engañarnos tanto, no mentirnos tanto. Bueno, ok, veamos ese otro mensaje de Kevin Roberts que completaría esto de una mirada menos por ahí utilitarista. Eh, ese, bueno, ese, lo que pasa, ese no está, hay otras cosas, a lo mejor hay algo similar, pueden buscarlo, pero pueden por ahí poner Kevin Roberts, innovación, creatividad, a lo mejor aparece. Lo que pasa es que ese está en un reservorio, que creo que yo les comenté, en un reservorio WOBI, es World of Business Ideas, ¿sí? En inglés, que es el posterior al Management TV que creó un argentino hace muchos años y se enfoca en esto de dar contenido en términos de pensadores, de intelectuales, de investigadores, de académicos, de eh, empresarios exitosos, etcétera, etcétera, que comparten sus conocimientos en encuentros que son también televisados y son puestos entonces partes de ellos en la plataforma. Ahora eso es más útil, digamos, porque el año pasado no hay encuentros presenciales prácticamente, entonces el único modo de acceder uno es a través de la plataforma. Que está interesante para los que quieran jugar, bueno, y puedan hacerlo, no sale mucho, tampoco es como
porque varían mucho los contenidos. Yo estoy un poco enojado por eso y le he mandado algunos mails y por ahí han cambiado un poco, pero no mucho. Pero sale $10 al año, no sé, algo muy accesible, está claro. ¿Y qué tiene? Bueno, tiene sobre gestión, liderazgo, sobre innovación, sobre bueno, todas las cosas importantes de gestión, estrategia, y todo esto cabezones, como yo le digo, es decir, referentes, como hemos visto por ahí, Porter, Gary Hamel, Peter Drucker y todos estos que están nombrados y otro montón más, suelen estar allí con, bueno, a veces conferencias enteras o a veces partecitas, que son interesantes, al menos, bueno, yo disfruto, yo prácticamente, bueno, no encuentro, ¿dónde está? Ah, acá está, 5 minutos, 3 minutos. Prácticamente lo que yo veo es eso, ¿no? Ese tipo de cosas, documentales. Este no me acuerdo también si lo vimos, pero si lo vimos me dicen, o lo volvemos a ver, solo es 3 minutos. ¿Qué era? Compartir. Unido está. I think that the role of business has changed dramatically. In the 90s, Jack Welch at General Electric said the role of business is to create shareholder value. Peter Drucker, the smartest of all the academics, said the role of business is to create and sustain a customer. I teach all the MBAs at Lancaster University and Auckland University, and I tell them these guys were right then, but today, the role of business is to make the world a better place for everyone. And to do that, it means we have to have at the very core of business, not just in marketing, and certainly not as a CSR program, and certainly not for governance, at the very heart of the enterprise should be a four-legged stool, not three. So yes, we must be economically sustainable. We must be environmentally sustainable, which means use less to create more. We must be socially and culturally sustainable, because it is only business that can reduce the gap between the haves and the have-nots. It is only business that can create growth, that can create jobs, that can create self-esteem, that can create ambition, and therefore that will reduce poverty, reduce drugs, reduce conflict, because if you have self-esteem, you don't need to take. It is only business that can responsibly impact the future of the planet, because it is us that will decide how to use less resources and to create more. So I believe that sustainability is the new black. It is not a conversation. It is not to be left to governments. It is not to be left to your PR people. It is not to be left to marketing. It is at the very heart of everything we do. Entonces, ahí nos está diciendo, bueno, me olvidé, pero en un momento, porque en el anterior, se hablaba de que de un Book Award, ¿recuerdan? Y nadie preguntó qué es el Book Award.
VUCA es como él lo define. ¿La V de qué? Volátil. ¿La U de qué? Uncertainty, o incierto. La C, que puede ser de crazy, como él le dice, crazy world, o de complejo, complex. Y la A de ambiguos, de ambiguo. Sí, como que esos conceptos llevan a él a también decir, bueno, esto de construir este coeficiente inteligente, este de la emocionalidad, este de la tecnología, y ese de la rapidez, todos sumados, y con el paréntesis, con la potencia de la creatividad para tener ¿qué? Y es una mirada distinta, porque si nosotros vamos a... ¿Qué decía Administración por Calidad Total? ¿Cuáles eran las dimensiones claves de la Administración por Calidad Total? Calidad, costo, entrega, seguridad, ambiente y moral. ¿Sí? Entonces, depende también de qué modelo vos seguís, qué cosas te activan. ¿Qué decía Gary Hamel? Lo que importa ahora. Importa, decía, los valores, la innovación, la adaptabilidad, la pasión y la ideología. ¿Ah? ¿Recuerdan? Por eso también es importante esto de recordar quién dice qué. Porque no es que todos digan lo mismo. Es cada uno va decidiendo qué le parece que es algo importante, o la conjunción de todo eso, como por ahí hago yo, bueno, meto a todos estos y digo, bueno, mirá lo que dicen todos estos, y seguramente todas esas cosas son importantes, y sí lo son, y lo revisamos, y entonces uno que ve allí. Y ya no son 5 variables nada más, sino mejor son 30, 50, 200, 5000. Y esa es la complejidad. No el modelito sencillo de espacio, o velocidad igual espacio sobre tiempo, ¿tá? Que es útil, pero es súper reduccionista en términos de lo que pasa, ¿sí? Porque hay rozamiento y hay otro montón de cosas que no están en velocidad igual espacio sobre tiempo. ¿Está claro? Entonces es fácil de recordar, me lleva menos tiempo calcular, ¿es una aproximación exitosa? Sí, ¿por qué? Y porque los móviles son más regulares que los humanos y que las sociedades. ¿Sí? Es como que está el mecanismo metido adentro, entonces me sirve para anticipar lo que va a pasar. Pero acá, en la medida en que yo pongo como coeficiente, allá, exponencial, lo que es el exponente, digo, la creatividad, y todos entran a jugar con la creatividad y la innovación para empoderarse, para cambiar y demás, ¡wow! Por eso es un mundo complejo, o él le llama crazy, loco. Y porque está cada vez más se pone en duda una cosa u otra, o aparece otro con una herramienta que a lo mejor en pocas semanas se transforma, wow, en una solución impresionante, o que es adaptada, o en semanas, o en meses, o en muy pocos años. O sea, la velocidad de cambio va creciendo, así, cada vez mayor. Entonces también nosotros tenemos que adaptarnos, y de ahí la adaptabilidad, de ahí la innovación. Pero si no hay pasión, y bueno, no vas a leer, no vas a intentar escuchar, no vas a investigar más. Si tenés una agenda, que a lo mejor sí, bueno, tenés pasión por otras cosas, pero si decidiste ir por acá, digamos, tener este perfil, que no será igual, aunque todos sean, como yo siempre digo, ingenieros químicos, bueno, el perfil va a ser diferente, ¿no? Unos van a ir más por un lado, por otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la definición, y cómo vos te involucres con ese propósito, que tiene que ver con un propósito central, pero también con un montón de estrategias de sobrevivencia y de éxito intermedias que te van llevando hacia esos lugares, lo que va a ir determinando qué va a pasar con vos.
y la suerte o no que tendrán las organizaciones de tenerte. ¿Ah? Y ese es el valor percibido que van a tener las organizaciones sobre vos, en parte creada por vos, porque vos comunicás de un modo adecuado, comunicás valores por cómo te comportás, comunicás ideas por cómo hablás, dibujás, comunicás liderazgo porque inspirás. Recuerdan esa otra cosa importante, que el liderazgo inspirador, ¿ah? Que es un poco lo central que yo trato de hacer con los 15 que quedan, si es que hay algunos que están realmente ahí detrás del nombre o no, ¿está claro? Es decir, inspirar para que quede en la agenda algo que pueda transformarse, que lo valoricen y pueda transformarse en algo útil en el corto o mediano plazo, ¿sí? Porque no es que esto, al ser gestión, tengan que esperar mucho. Si se entiende antes, ya puede ser usado para un montón de cosas mañana. ¿Tá? Y a la vez también, es lo que ya les vengo diciendo el año pasado, también están buscando las empresas y las organizaciones. Hay otras que también buscan esclavos modernos, ¿está claro? Gente que sepa hacer algunas cosas, punto, no rompa mucho, ¿sí? Y hay otras que digamos, me parecen más inteligentes, incluso más desafiantes, incluso suelen tener mucho más pasión y demás, que no, bueno, a ver, te quieren potente, te quieren con pasión, te quieren preguntón, te quieren, si traes valor con el conflicto, venga el conflicto, ¿sí? ¿Está? Y a lo mejor encuentran allí, bueno, a una persona que entra también, a lo mejor ustedes pueden entrar en sintonía con ellos, porque parte de lo que ustedes quieren ser, hay un reflejo allí. Y entonces ahí se genera toda esta cosa más, esta complejidad que habla Gary Hamel, de poner valores, poner innovación, pasión, adaptabilidad y todo eso. Y está batallando también en el mundo de las ideas contra los propios empresarios, contra los propios profesionales, contra los académicos que todavía siguen con la agenda, digamos, de que lo más importante es que, y es la competitividad y es la productividad. La competitividad y la productividad, más el machismo, digamos, más la lógica violenta, la falta de humanismo y demás, se están llevando puesto a este mundo y a la gente. ¿Está? Entonces, por eso también hay que cambiar la agenda. Bueno, ahí tienen un montón de cosas para pensar, para ver en los materiales, y háganlo como ustedes quieran, en el tiempo que quieran, pero siempre es mejor antes que tarde, más temprano que tarde, no porque yo los vaya a examinar en esto, sí, esto de innovación está puesto para que ustedes lo tomen desde otro lugar, también innovadora, y no desde el punto de vista, tengo que repetir lo que dice este para aprobar. No. ¿Estamos? Ok. Suerte y nos vemos, cuídense, nos vemos tal vez el jueves que viene, y si no estoy yo, estará la comunicación de que va a estar Luciana ya, si se recupera de su agenda y de sus historias, o los dos, ya veremos. El mundo es incierto. Ok. Chao. Bueno, ¿alguna pregunta antes de cerrar? No. Ok, dale. Chao, chao, suerte. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego.